y tenemos que hacer dos temas, uno que son reglas fiscales y otra sostenibilidad de la deuda. Ya hemos visto ligeramente ambos temas la semana pasada, y hoy ya solamente vamos a profundizar un poco, y es básicamente teoría, no vamos a ver casi nada de matemáticas. Así que empecemos. Tienen su dirigida en Paideia, la dirigida 10, que básicamente está compuesta por conceptos. Empecemos. Dice, ¿qué son las reglas fiscales? Entonces, hemos dicho en la clase pasada que las reglas fiscales son restricciones. Vamos a poner acá, reglas fiscales. Entonces, vamos a definir las reglas fiscales como objetivos a los cuales se compromete la política fiscal. Entonces, es un conjunto de restricciones de largo plazo, usualmente, sobre cómo se debe comportar la política fiscal, implantando límites numéricos que usualmente van relacionados con porcentaje al PBI, es decir, podemos gastar tal porcentaje del PBI, podemos endeudarnos en tal porcentaje del PBI, y su objetivo principal es corregir incentivos, vamos a poner, buscan corregir incentivos distorsionadores. Para evitar el gasto excesivo, en particular en épocas de bonanza. De modo que se asegure la responsabilidad fiscal. Entonces sabemos por teoría que, acá hizo sostenibilidad. Sabemos por teoría de que nuestro Estado tiene que ahorrar para los momentos de recesiones o épocas malas. Pero hay incentivos en los políticos que puedan hacer de que gasten más de lo necesario en épocas de auge y no ahorren. Y puede suceder de que haya también políticos de que gasten más de lo que tenemos, lo cual condiciona el futuro. Entonces, sucedía hace algunos años, por ejemplo, de que el último año de gobierno, en las municipalidades sobre todo, el gasto crecía exponencialmente. Y esto era porque los alcaldes buscaban su reelección. Entonces, el último año hacían un montón de gastos para asegurarse el voto de la gente. Eso se terminó con algunas leyes que prohíben un aumento, un porcentaje en el gasto en el último año de gobierno de las municipalidades, y además restringiendo la reelección en algunos cargos públicos. Pues este tipo de reglas son las que componen las reglas fiscales. Luego nos dice cómo se eligen las reglas fiscales. Pues para elegir las reglas fiscales hay que tomar en cuenta los conceptos que tienen ahí abajo. Entonces, una regla fiscal debe asegurar que haya sostenibilidad a largo plazo. Es decir, de que nuestro Estado pueda cumplir con sus obligaciones de deuda. Entonces, las reglas deben hacer lo posible para que a final de año se pueda pagar las deudas y que no nos endeudemos, no crezca esa deuda mucho a lo largo de los años para que sea pagable, ¿no? Luego, la segunda condición para elegir una regla fiscal está relacionado con la estabilidad, con la estabilización, perdón. Ninguna regla fiscal debería aumentar la volatilidad. Al contrario, las reglas fiscales deberían buscar reducir la volatilidad del gasto, de modo de que podamos ahorrar en épocas de auge
y gastar más en épocas de recesiones. Si hay una regla que hace lo contrario, de que haga el gasto más volátil, estamos en una regla que no deberíamos considerar. Luego, la tercera condición es la simplicidad. Todas las reglas deben ser fáciles de entender. Por tanto, usualmente se determinan como porcentaje del PBI. Entonces, es muy fácil decir que no podemos endeudarnos por más del 30% del PBI. Si tenemos una regla muy compleja, hace algunos años había una regla muy compleja donde teníamos que tener eh, la suma de diversos sectores económicos. Cada uno de esos tenía que tener un porcentaje en el cual se podía endeudar. Entonces era muy difícil de entender y por tanto había mucho miedo por los que tomaban decisiones de política para implementarlos, porque era fácil equivocarse. Pues una regla simple hace que se reduzca la probabilidad de equivocarnos y por tanto es más predecible, ¿no? Luego, la cuarta condición es la operacionalidad. Es decir, que es fácil de implementar. Eh, por tanto, para que sea fácil de implementar, lo que se hace es usualmente a fin de año, desde agosto o septiembre, se empieza a generar un presupuesto nacional, ¿no? Todos los fines de año, empezando en agosto, el ministro o la ministra de Economía va al Congreso y expone su presupuesto para el siguiente año, y ese presupuesto debe tomar en cuenta las reglas fiscales y, por tanto, esta regla fiscal debe ser un engranaje más de toda la actividad del Estado. Por tanto, ese engranaje tiene que ser fácil de implementar en el presupuesto o en lo que esperamos realizar en gastos e ingresos el siguiente año. Luego, tiene que ser una regla que impulse la resiliencia. ¿Qué quiere decir resiliencia? De que sea sostenida en el tiempo. Si ponemos una regla y la cumplimos 2 años y luego cambiamos de regla, esa regla no sirve. Una regla tiene que establecerse una vez y cumplirla eh, por los periodos de tiempo sin cambiarla ni modificarla en nada, en lo posible en nada. Eso hace que esa regla sea creíble y por lo tanto los agentes económicos puedan tener predictibilidad sobre cómo se va a comportar el Estado en el largo plazo. La última condición es facilidad de monitoreo. Entonces, cualquier agente económico puede hacer un seguimiento de cómo se está cumpliendo la regla y además tiene que haber enforcement. Enforcement es que haya la capacidad de que los tomadores de política puedan dar cuenta cómo se está cumpliendo esas reglas. Entonces debe ser fácil de verificar para monitorear y tiene que aplicarse castigos si algún tomador de política se desvía de esta regla fiscal. Por tanto, cada trimestre el Ministerio de Economía y Finanzas publica un reporte en su página web donde da cuenta de cómo se están cumpliendo las reglas fiscales. Entonces, es un documento más o menos de 10, 15 páginas que cada 3 meses sale y que cualquiera puede verificar y ver si se está cumpliendo las reglas. Si alguien detecta que no está cumpliendo algo, puede denunciarlo y el ministro o quien tomó la decisión se le abre un proceso judicial, ¿no? Entonces, el cumplimiento a esto está atado a la justicia, ¿no? O sea, si alguien le incumple, va preso. Entonces, esos son los 6 conceptos importantes para elegir una regla fiscal. Luego, la PE nos dice lo siguiente. Nos dice que hay 4 categorías de las reglas fiscales. Una que es Budget Balance Rule,
Debt Rule, luego Expenditure Rule, and Revenue Rule. Estas cuatro son tipos de reglas fiscales que vamos a poner acá. Entonces, el primero, que es Budget Balance Rule, que se simplifica como BRR, es una regla numérica sobre el balance presupuestal del gobierno. Entonces, regla numérica sobre el balance presupuestal. Recordando la clase pasada, dijimos que el balance presupuestal del gobierno solo tomaba en cuenta al sector no financiero del gobierno, ¿no? Acá estamos obviando cómo se comporta el Banco de la Nación, el Banco Central de Reserva. Todo lo que tenga que ver con finanzas en el gobierno se deja de lado. Entonces, el comportamiento de este sector no financiero del gobierno tiene que mostrar un balance presupuestal, es decir, un balance cada año, si tiene déficit o deuda, que tiene que estar atado a un valor numérico. Entonces, la clase pasada dijimos que el balance presupuestal del sector no financiero en el Perú tiene que ser no mayor a un déficit del 1%. Entonces, cada año no podemos gastar más del 1% de lo que ingresa eh, al sector público no financiero. 1% del PIB. Es decir, el déficit cada año no puede ser mayor al 1% del PIB. Entonces, es un tipo de regla numérica sobre el balance presupuestal del gobierno. Dentro de ese tipo de regla fiscal hay subtipos que no vamos a entrar ahorita a detallar, pero hay uno en particular que es importante, que es el Golden Rule, que lo traducen como la regla de oro. Entonces, cuando lean el marco macroeconómico multianual o algunos papers del Banco Central, este término de la regla de oro va a aparecer bastante, y es porque esa es la regla que nosotros utilizamos. Una de las reglas que nosotros utilizamos. Hay otros como regla sobre el balance general, regla sobre el balance general neto, regla general sobre el balance sobre un ciclo. Ya son tipologías que por el momento no vamos a utilizar. El segundo tipo es el Debt Rule, que es el DR, que es una regla numérica sobre el nivel de deuda. Entonces, la deuda que tenemos hasta hoy, es decir, el saldo de deuda, no tiene que superar un nivel numérico. En el Perú ya dijimos que el saldo de deuda no puede superar el 30% del PBI. Entonces, nosotros ahí tenemos una regla, una regla de ese tipo. El tercer tipo es el Expenditure Rule, que es ER, que también es una regla numérica sobre los niveles del gasto público. Entonces, esa, por ejemplo, es una regla, la que les dije hace un momento, que los gobiernos regionales, municipales, locales, no pueden gastar, no pueden crecer su gasto en el último año de gobierno. Esa es una regla sobre el nivel de gasto público. Y hay un tipo de regla que no utilizamos acá, pero que es bueno mencionarlo, que es el Revenue Rule, que es el RR, que es una regla numérica sobre el ingreso fiscal. Entonces, un ejemplo de este sería que solamente podemos gastar el 90% de los ingresos y el 10% se debe guardar para épocas de crisis. Es una regla que no tenemos acá, pero que sí se aplica en otros
en otros países. Entonces, básicamente en el Perú existen 3 tipos de reglas, ¿no? Reglas de presupuesto balanceado, que sería el BRR. Cuando lean algún texto del Banco Central, el BRR la van a poner como reglas de presupuesto balanceado. El DR la van a poner como regla de financiamiento. Y el R se lo van a poner como regla de gasto público. Luego nos dice que a partir de la Fiscal Rule Dataset del FMI, analice las reglas fiscales en los países de la región. Entonces, entren al buscador y pongan Fiscal Rules Dataset y les va a salir esta base de datos. En la página del FMI tienen esta base de datos que lamentablemente solamente es hasta el 2015 y está actualizada. Su última actualización es del 2016. Pueden descargarla en Excel, en formato de Stata. Voy a descargar en Excel. Y esta, a ver. Y esta base de datos es un compilado que hace el FMI sobre qué reglas fiscales tienen los países del mundo. O sea, acá nos dice que la última actualización es el 2016, acá abajo, diciembre del 2016. Para entender toda la base de datos, deberían ir a Abbreviation Markouts. Ahí les pone las nomenclaturas. Por ejemplo, BBR es Budget Balance Rule, como ya habíamos dicho. ER es Expenditure Rule. RR Revenue Rule. En Coverage nos dice, por ejemplo, que 2 significa que es una regla que tiene que cumplir el gobierno central. El gobierno general, perdón. Eh, todos los, todos los, todos los entes del gobierno. Cuando dice uno central government, se refiere solamente al ejecutivo. Luego dice legal, base legal. Esta regla puede estar en la Constitución, puede estar determinada en un tratado internacional, puede estar determinado en un estatuto, por ejemplo, en leyes. Hay una ley en el gobierno, en el Estado peruano básicamente son leyes. En el 2, por coaliciones, por ejemplo, en la Unión Europea se pueden determinar reglas fiscales en general para toda la Unión Europea. Y el 4 dice con un comité político, entonces no sé, el ministerio puede ser o un grupo de asesores. Por ejemplo, en varios países hay el Consejo Fiscal. En nuestro país el Consejo Fiscal no tiene opinión vinculante, es decir, solamente da opinión, pero no tiene aplicación en realidad. En otros países el Consejo Fiscal sí puede dar reglas. En ese uno, que es Political Committee, puede ser un Consejo Fiscal que sí tenga opinión vinculante. Y bueno, abajo dice región, o sea, dónde pertenece el país, Europa, Asia, Asia y Pacífico, Asia Central, África. Sabiendo esas abreviaciones más o menos, vamos a la siguiente pestaña, donde dice Rules. Y acá tenemos una base de datos bastante grande. Entonces, busquemos un país conocido, Argentina. Bueno, no podemos ver
Bueno, empezamos con el primero. Antigua y Barbuda. Los años son desde 1985 hasta el 2005. Y acá nos dice tipo de regla fiscal en ese país. Entonces, hay un missing, es decir, son rayitas para Expeditive Rule ER. Es decir, ese país no tuvo y no tiene ese tipo de regla. Tampoco tiene la regla de RR, Revenue Rule. Tuvo una regla de Budget Balance Rule durante el 99, desde el 98 hasta el 2005. Y tiene una regla de deuda, un DR, desde el 98 hasta el 2015. Luego, acá nos dice national o supranational o vote. Nos dice quién debe cumplir esa regla. Y, por ejemplo, la regla de Budget Balance Rule la tiene que cumplir el gobierno supranacional. Y lo mismo, en la regla de la deuda también es el gobierno supranacional, es decir, el gobierno general. Y acá, año de implementación, como ya dijimos, 1998, 1998. Año de algunos cambios. Se hizo cambio en la regla de budget en el 2006 y la regla en deuda en 2015. Acá dice número de reglas, es decir, dentro de esa regla fiscal puede haber subreglas. Acá nos dice que hay 2, luego se cambia a 1. Y acá tiene una descripción de cómo es esa regla. Y bueno, acá dice que es una regla supranacional porque está condicionado a varios países. Entonces nos dice que esta unión de caribeños, currency, Eastern Caribbean Currency Union, debe ser una unión como la Alianza del Pacífico, algo así, pero para países del Caribe. Entonces, el Banco Central Regional anunció en febrero del 2015 que los países miembros tienen que reducir su deuda pública a 60% del PBI hacia 2030. Anteriormente, esta regla del 60% estaba contemplada para el 2020, pero seguro se hizo una revisión y se cambió al 2030. Y dice, antes, en una revisión del 2006, esta regla fiscal incluía un target, un objetivo de déficit del 3% del PIB. Y acá seguimos con enforcement, es decir, si hay formas de monitorear. La cobertura, cómo está legalmente establecido. Acá es 4 porque es un comité político, creo. Creo que 4 era comité político. A ver. No, 4 es un tratado internacional. O sea, está implementado por un tratado internacional. No por la Constitución, no por un comité político, sino por un tratado internacional. Seguimos viendo. No carga. Bueno. Y esperamos que cargue. Y acá tienen más o menos esas condiciones que teníamos. Si es una condición de estabilización, y acá alguna información adicional. Si el país es un país avanzado, emergente, de ingresos bajos, si es una unión de países, si es federal.
Acá tenemos un montón de países. ¿Dónde está? Y podemos buscar al Perú, ¿no? Tenemos Armenia, Australia, Austria, Bélgica, Burkina Faso, Camerún, Canadá, Cabo Verde, Chad, Chile. Por ejemplo, Chile solamente tiene un tipo de regla, ¿no? Colombia tiene 2 tipos de reglas, Congo 2, Costa Rica 1, Croacia tiene 3 tipos de reglas, Ecuador tiene 3, acá está Perú, acá está Perú. Entonces, como les dije, en el Perú había 3 tipos de reglas. La que no teníamos, creo, si no mal recuerdo, era la Revenue Rule, si no me recuerdo. Y acá nos dice que se implementó en el 2002 las reglas. La última regla se implementó en el 2013. Acá nos dice que hubo cambios en el 2003, 2012, 2009 también hubo un cambio en la otra regla. Y acá nos da una descripción de cuáles son las reglas fiscales en el Perú. Entonces, por ejemplo, ahí dice que en el 2002, 2003, la regla era 2% del PBI. Luego se cambió 1.5%. Bueno, 1.5% fue en el 2001, en el 2002, y desde el 2004 2008. Y acá abajo está lo que les dije, ¿no? 2013 dice, tiene que ser 30% del PIB, y para los gobiernos subnacionales, es decir, para los gobiernos regionales, locales, el ratio entre deuda y el promedio de los ingresos de los últimos 4 años debe ser menor al 100%. Entonces ahí pueden revisar toda la red, cómo ha cambiado las reglas fiscales en el Perú. Ahí están todos los cambios por año. Okay. Y con eso les va a servir un montón porque de la información que está ahí se puede utilizar para hacer bastantes trabajos comparativos sobre eh, cómo se comportan las reglas y cómo esas reglas impactan en el comportamiento de otras variables macro, como por ejemplo se ha suavizado el consumo, eh, se ha suavizado el crecimiento del PIB a lo largo del tiempo, o el consumo a lo largo del tiempo, las inversiones a lo largo del tiempo, gracias a estas reglas, ¿no? Entonces pueden comparar países que no tienen reglas con países que tienen un montón de reglas. Pueden comparar el desempeño del Perú antes de las reglas y después de implementar las reglas. Entonces seguimos con la PD y nos dice, ¿qué es el Consejo Fiscal? Entonces el Consejo Fiscal, si pueden entrar a su página, en su página está eh, detallado cuáles son sus objetivos. El Consejo Fiscal es eh, una iniciativa que vino de los países desarrollados, donde lo que hacían es juntar a un grupo de expertos, usualmente economistas conocidos, expresidentes de bancos centrales,
Esperen un momento que quiero regresar esto. Ya. Lo que hacían en otros países era juntar expertos y pedirles opinión sobre cómo estaba yendo la economía, ¿no? Sobre todo cómo es el desempeño del Ministerio de Economía, del gasto del gobierno, de los ingresos del gobierno. Esta comisión de expertos tenía que ser autónoma, no tenía que ser, no tenía que estar ligada con el gobierno, de modo que pueda criticar al gobierno si hacía mal, si tenía malas decisiones. Entonces, esto se importó al país, se trajo al país por recomendación de la OSD y de otros del FMI que habían visto que esto era bastante saludable en economías desarrolladas y que se podía implementar a países como el nuestro. Entonces, el Consejo Fiscal es una comisión autónoma y técnica, puramente técnica, no tiene que haber decisiones, no tiene que haber opiniones políticas, simplemente técnicas, del sector público que realiza el análisis y seguimiento de las políticas fiscales. Tiene que ver si la política fiscal es consistente con el ciclo económico y si la deuda está siendo sostenible en el tiempo. Ese Consejo Fiscal emite opinión no vinculante a través de informes, a través de varios informes. Cuando entran a la página del Consejo Fiscal, hay una serie de reportes, de informes, donde dan cuenta frecuentemente sobre las decisiones del gobierno. Entonces, por ejemplo, mañana puede el gobierno aumentar, cambiar la regla fiscal y decir que no es 30%, sino 50%. De seguro, unos días después, el Consejo Fiscal va a sacar un informe de un par de páginas diciendo si está de acuerdo o en contra de, eso, de ese cambio, y lo tiene que sustentar puramente de forma técnica. No puede poner consideraciones políticas. Y tiene que emitir opinión sobre modificaciones de las reglas fiscales, tanto si son reglas del gobierno central o si son reglas del gobierno regional o gobiernos locales. También eh, tiene que dar un reporte sobre el marco macroeconómico multianual. Entonces, todos los abriles y todos los agostos sale el marco macroeconómico multianual. El último no salió por la cuestión del COVID. Y luego de algunos días, o a veces el mismo día, unos días después, el Consejo Fiscal eh, publica un reporte un poco extenso donde revisa las proyecciones macroeconómicas, revisa cómo han hecho las proyecciones, qué supuestos han tomado para hacer las proyecciones y, y dice si está de acuerdo o está en contra. Luego el Ministerio de Economía tiene algunos días para responder, usualmente lo hace, y, y también se publica en la página del MEF. Pues para eso sirve el Consejo Fiscal. Entonces, como saben, el profesor Waldo Mendoza está metido en el Consejo Fiscal. Entonces, es uno de los que ha fundado el Consejo Fiscal y que está ahí desde hace varios años. Luego en la P tienen una pregunta que son las reglas fiscales en el Perú. Y tienen ahí un cuadro, que es un cuadro sacado de un paper que, que no lo cité, creo, pero ese paper nos dice, básicamente, ese paper que es del FMI, hace un cuadro para cada país. Entonces, este cuadro es para el Perú y nos dice qué tipo de reglas hay para el Perú. Entonces, dice que tenemos un Budget Balance Rule del 2000, que ha sido modificada en el 2003, que ha sido modificada en el 2009 y que ha sido modificada en el 2003. Esta regla está en un estatuto, no está en la Constitución, es decir, solamente es una ley. Tiene cobertura. ¿Quién debe cubrir eso? ¿Quién debe cumplir esa regla? La debe cumplir el gobierno central. Y ahí nos pone algunas opiniones del FMI de cómo se está comportando esta regla. Entonces nos dice, por ejemplo, si hay una forma de monitoreo formal, nos dice que sí hay una forma de monitoreo formal. Como les dije, pueden revisar en los informes del MEP sobre trimestrales sobre cómo se comportan las reglas fiscales. Entonces ahí nos dice que sí se puede ver. Nos dice que si hay
eh, un conjunto de supuestos creíbles, nos dice que no, que falta sustentar bien por qué esta regla. Si la implementación ha sido independiente, nos dice que sí ha sido independiente. Si tiene cláusulas de escape específicas o bien específicas, dice que sí. Y lo mismo nos hace lo mismo hace para las reglas eh, Expenditure Rules y para las reglas de deuda. También ambas están en un estatuto, una ley, la debe cumplir el gobierno general, en el caso de la regla de deuda, y en el caso del gobierno central debe cumplir la Expenditure Rule. Y ahí nos dice, por ejemplo, que no hay una forma formal para hacer monitoreo para el Expenditure Rule, y tampoco hay una serie de supuestos que sustenten de manera eh, clara por qué tomamos esa regla. Luego tenemos la sostenibilidad fiscal. ¿Hasta ahí tienen preguntas, chicos? En la clase pasada ya vimos más o menos qué eran la sostenibilidad fiscal, ¿no? Dijimos que eh, el gobierno tenía que garantizar que pueda pagar sus deudas en el largo plazo. Eso es que exista sostenibilidad fiscal. Para ello tenemos que tener en claro tres conceptos. Uno, la solvencia. La solvencia, teóricamente, es el valor presente de los ingresos netos futuros. Ahora vamos a poner acá. El valor presente de los ingresos netos futuros es suficiente para cubrir el saldo de la deuda. A ver, vamos a escribir todo acá y luego explicamos. Luego, ¿qué es la liquidez? Y luego, ¿qué es la vulnerabilidad fiscal? Los activos líquidos ya, entonces la solvencia se define como que el valor presente de los ingresos netos futuros debe ser suficiente para cubrir el saldo actual de la deuda. La liquidez se define como los activos líquidos deben ser suficientes para pagar las obligaciones de corto plazo, y la vulnerabilidad fiscal se refiere a que riesgo de solvencia, que ese riesgo de solvencia, perdón, que ese riesgo de volverse insolvente o ilíquido. La solvencia está atada a largo plazo y la liquidez está atada al corto plazo. Entonces, la liquidez se refiere a que mensualmente o anualmente, o como quieran ver el corto plazo, tenemos que pagar intereses y pagar una parte del capital que nos hemos prestado. Pues cada fin de año o cada fin de mes, dependiendo de cómo sea la deuda, tenemos que pagar ese interés y esa parte de la deuda. Por tanto, necesitamos liquidez, es decir, efectivo. Lo que tenemos hoy en efectivo tiene que ser suficiente para pagar esas obligaciones que se deben pagar a fin de año o a fin de mes. La solvencia que está atada a largo plazo se refiere a que, en general, toda la deuda que tenemos
tiene que ser pagada con todo lo que esperamos, con los ingresos esperados que tenemos en el futuro. Y la vulnerabilidad fiscal se refiere a que eh, tenemos riesgo de volvernos insolventes o ilíquidos, es decir, de no poder pagar la deuda en el largo plazo o de no poder pagar la deuda en el corto plazo. La siguiente parte ya la hemos visto en la clase pasada. Dijimos que para evaluar la sostenibilidad de la deuda teníamos que considerar primero cuán grande era nuestra deuda. Eso era el saldo de deuda. El saldo de deuda lo definimos como DT, es decir, el saldo de deuda en el año T. Teníamos que considerar si año a año estábamos ahorrando o desahorrando. Eso se llama el resultado primario, que es lo mismo a decir superávit. Entonces, si ese RP era positivo, estábamos ahorrando. Si era negativo, nos estábamos endeudando más. Luego teníamos que tomar en cuenta la tasa de interés nominal, que la vamos a definir como I. Y sabemos que esa tasa de interés nominal está compuesta por una tasa de interés real, que vamos a poner RT, y la inflación. La tasa de interés real, ya la hemos definido como RT. La inflación, que hemos definido como pi en el periodo T. Luego, el PBI nominal. Sabemos que el PBI nominal es YT, pero como es nominal, tenemos que considerar de que es el PBI real, que es minúscula Y, por los precios. Vamos a llamar a ese PT nivel de precios. También debemos considerar la tasa de crecimiento del PBI nominal, que la vamos a llamar G. Entonces, tasa de crecimiento del PBI nominal. Y luego la tasa de crecimiento del PBI real, que lo vamos a llamar Y mayúscula con un sombrerito. Y finalmente debemos considerar la tasa de descuento. Dijimos que la tasa de descuento nos decía si valoramos más el presente o el futuro. Y para valorar el presente y el futuro, tenemos que considerar primero cuánto cuesta ahorrar, es decir, postergar para el futuro, que es la tasa de interés, y cómo esperamos que estemos en el futuro, que es uno que tiene que ver con cómo vamos a crecer en PBI. Entonces sería 1 más R entre 1 más G. Y acá podemos poner que el crecimiento del PBI real es básicamente el crecimiento del PBI nominal más el crecimiento o más la inflación. Entonces, la clase pasada no nos interesaba hacer la nomenclatura, solamente teníamos que saber de que esas eran las variables relevantes para ver si la deuda era sostenible o no. Pero ahora tenemos una pregunta adicional donde sí vamos a necesitar la nomenclatura. Entonces nos dice, primero, defina la ley de movimiento de la deuda en niveles.
Esta es la ley de movimiento de la deuda. En niveles nos dice en soles o en dólares, no nos dice en porcentajes. Cuando hablamos de niveles estamos hablando en moneda. Entonces, la ley de movimiento nos dice lo siguiente. La deuda en el periodo T es igual a la deuda en el periodo anterior, pero esta deuda se tiene que multiplicar por la tasa de interés. Y además, esta deuda crece si estamos desahorrando. Entonces, la deuda de hoy depende de la deuda de ayer y también depende de cuánto nos estamos endeudando hoy. Entonces, el resultado primario decimos que era un superávit y cuando multiplicamos por menos se está convirtiendo en déficit, ¿no? ¿Hasta ahí tienen preguntas, chicos? Entonces, esa ley de movimiento está en moneda. Ahora nos pide en la parte 2 que lo expresemos en porcentaje del PBI. Entonces, lo único que tenemos que hacer es dividir todo entre el PBI. Entonces, DT entre YT igual al resultado primario entre YT más 1 ahí, DT más 1 entre el PBI y el T. La deuda en porcentaje del PBI la voy a llamar D minúscula T. El resultado primario en porcentaje del PBI la voy a llamar R minúscula P minúscula T. Y este deuda del periodo T-1 entre el PBI y el periodo T no se puede expresar, por tanto voy a hacer lo siguiente. DT más I, YT, acá divido entre YT más 1, perdón, es menos 1. Menos 1. YT menos 1 y también lo multiplico por YT menos 1. Entonces con eso ya puedo expresar de la siguiente forma, ¿no? Esta parte, si yo la puedo expresar como D minúscula T menos 1, y acá nos quedaría esta expresión. Pero recordamos, por la nomenclatura que acá tuvimos, que ese YT es igual al PBI real multiplicado por los precios. Entonces, eso hago ahí. Acá multiplico YT menos 1 por PT menos 1, YT por PT. Voy a poner acá un apartado. Entonces, recordamos que el PBI, perdón, la tasa de interés se comporta de esa forma, ¿no? Si dividíamos esto, nos daba el PBI real. Y también sabemos que si dividimos los precios, nos va a dar 1 más la inflación, ¿no? Si dividimos el PBI real con el PBI
real del periodo anterior nos va a dar 1 más el crecimiento del PBI real, ¿no? Nos resulta que esto lo tenemos acá, pero inverso. Y esto también lo tenemos acá, pero inverso. Entonces, reemplazando eso, tenemos lo siguiente. Y ya tenemos una expresión como porcentaje del PBI que nos da información sobre la relación que tiene la deuda con la tasa de interés real, con el crecimiento, con la deuda previa y con el déficit primario como porcentaje del PBI. Entonces, por ejemplo, si aumenta la tasa de interés real, ¿qué sucede con la deuda? Aumenta, ¿no? Eso tiene sentido porque vamos a tener que pagar más intereses en el largo plazo. ¿Qué sucede si el PBI real crece? Nuestra deuda se va a reducir porque vamos a tener posibilidad de tener superávit. Y lo mismo, ¿no? ¿Qué más? Si el déficit primario aumenta, en ese caso sería superávit primario, ¿no? Si el superávit primario aumenta, la deuda disminuye. ¿Hasta ahí pregunta, chicos? Entonces, simplemente es una ecuación que nos da información de cuáles son eh, cuáles son algunas variables que pueden afectar a la deuda. Entonces, reescribamos esto y pongámoslos como dt es igual a menos rpt más 1 más i dt menos 1. Y si recuerdan, todo esto era nuestra tasa de descuento, ¿no? Pongámoslo por b. Mm, No, acá me faltó despejar. Estamos así. Entonces, acá la voy a escribir. Sería que la deuda es igual a resultado primario en t más beta acá Mauro me dice que PT entre PT menos 1 no sería igual a 1 más phi. Sí tienes razón. Por eso he corregido acá último. Este ya está correcto. Sí tienes razón. Pero cuando... a ver, espérame. Tendríamos 1 más g, 1 más pi. Sí, estás en lo correcto. Entonces, nos salía de que era 1 más pi. Entonces, acá tendríamos 1 más pi, pero con este 1 más i, nos salía que todo esto era 1 más rt, y por eso acá está rt. ¿Está claro, Mauro?
Ya, genial. Entonces teníamos esto. Y ahora en la parte 3 nos pide lo siguiente. Nos dice, a ver, voy a abrir. Expresa la ecuación anterior en términos de crecimiento del déficit fiscal. ¿Cuál es el resultado primario si el crecimiento de la deuda sobre el PBI es igual a cero? Entonces, para ver en esos términos, hagamos lo siguiente. Agarremos nuestra expresión dt, le restamos la deuda en el periodo anterior. Con eso tenemos que a todo esto le vamos a llamar variación de la deuda. Vamos a factorizar. Tendríamos recordamos que ese beta era igual a, ¿dónde está? 1 más R entre 1 más G. A ver, operamos eso. 1 más G, 1 más R, menos 1, menos G. Y ahora nos dice en el mismo enunciado, ¿cuál es el resultado primario si el crecimiento de la deuda sobre el PBI es igual a cero? Es decir, este crecimiento tiene que ser igual a cero. Si es cero, resulta que el resultado primario es igual a la deuda del periodo anterior multiplicado por esta expresión. Entonces, si este año no queremos que nuestra deuda crezca en porcentaje del PBI, es decir, puede crecer en términos de moneda, pero no puede crecer en términos de porcentaje del PBI, tenemos que respetar esta igualdad, que el resultado primario, es decir, el superávit, tiene que ser igual eh, a la deuda anterior multiplicado por esa expresión. Entonces, esto puede ser una regla, ¿no? Esto puede servir como una regla fiscal. Podemos poner la regla fiscal de que el crecimiento del PBI, perdón, que el crecimiento de la deuda tiene que ser cero. Para cumplir eso, tendríamos que asegurarnos que nuestro superávit en ese año sea igual a la expresión que tenemos ahí. Es una forma de hacer una regla fiscal. ¿Tienen preguntas, chicos? Lo de hoy día ha sido bastante teórico. La siguiente creo que vamos a hacer algo de ejercicios. Y bueno, no se olviden que la siguiente hay control. Ya les mandé un control de lectura
del semestre pasado, donde tomaron la lectura de Dancourt y la lectura del FMI. Entonces, más o menos por donde van esas preguntas, van a venir las preguntas del control. Ya saben que el control es una pregunta para desarrollar y las demás preguntas para marcar. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Si tienen preguntas, me quedo un rato más. Si no, ya pueden retirarse si desean.